Hola, buenas tardes, alumnos de segundo bachillerato. Vamos a hacer el ejercicio número 9 del bloque de electromagnetismo. Dice que vamos a tener una esfera cuadrada de 5 centímetros de lado, situada en el plano XY. Se desplaza con velocidad de 2 centímetros por segundo. Cuidado ya con las unidades, centímetros. Penetra en una región del espacio, campo magnético B, de menos 200 K militeslas. Vamos a ver, si ponemos aquí el eje de las zetas, el campo magnético B tiene que ser entonces con cruces hacia adentro, ya que me dicen que es menos K, el vector unitario. ¿Sí? Me piden determinar la fuerza electromotriz y representarla gráficamente y luego la intensidad de corriente para una resistencia de 10 ohms. Bueno, vamos a poner los datos y vamos a hacer un buen dibujo, que como os digo siempre es muy importante. Voy a ver si consigo representarlo. Esta espira va hacia la derecha con una vector velocidad v. Entonces, si os fijáis, vamos a tener dos lados que ya sé que es un cuadrado, ya sé que son los mismos, pero lo voy a llamar distintos. Voy a llamarlo L' a este y L a este. Si os fijáis, al mover la espira, según vayamos introduciéndola, el lado L, fijaros, va a ser cambiante. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que hemos introducido esto. Si tenemos una espira ya dentro, habremos introducido esta parte de aquí, con lo cual el L va a variar. El L que está metido en el campo magnético no es lo mismo este que este. Voy a ver si consigo representarlo, a ver si consigo mover el dibujo. ¿Veis? La espiral va a ir moviendo y el lado que se va metiendo dentro del campo magnético, L, va variando. ¿De acuerdo? Fijaros cómo va variando. Ahí ya se empieza a meter. Ahí ya tenemos una L, ¿de acuerdo? Y esta L de aquí, que está dentro del campo magnético, esta L de aquí, tendrá esta distancia. ¿Sí? Y según vamos desplazando la espiral a la derecha, vamos viendo que va entrando en el campo magnético un diferencial de L. Y si os fijáis, la superficie que voy introduciendo en ese campo magnético va siendo cada vez mayor. Vamos teniendo un diferencial de L que es variable y por tanto voy a tener también un diferencial de S que es variable. ¿De acuerdo? Entonces el campo magnético B no va a variar. El ángulo que forma el vector B y S va a ser siempre igual a cero, no va a variar. Lo único que va a variar es el diferencial de L con respecto del tiempo. ¿Sí? Bueno, voy a pasar un poco limpio todo esto. Vamos a ver si consigo dejar el dibujo original. Y vamos a empezar a trabajar. Bueno, pues lo que os explicaba. Al introducir la espira en el campo magnético B, la parte de L que introducimos va variando con el tiempo. Es decir, que me voy encontrando con que diferencial de L partido diferencial de T. Acordaros que la superficie es lado por lado y el que varía es diferencial de L. Entonces lo que voy a hacer es introducirlo en la ley de Faraday. Ponemos la ley de Faraday, ¿de acuerdo? Menos derivada del flujo en función del tiempo. El flujo es igual a campo magnético B por superficie por el coseno del ángulo que forman los vectores B y S. La superficie a su vez es L por L', como decíamos aquí. ¿Sí? Bien, voy a sacar todo lo constante fuera de la derivada. Me encuentro con que el campo magnético es constante, el lado L era 5 centímetros, perdón, el lado L' era 5 centímetros, no variaba, el coseno del ángulo tampoco va a variar, entonces lo único que varía es el lado L. Entonces eso es lo único que no puede salir de la derivada, el lado L. Ese lado que iba variando, que veíamos que iba variando, que se iba haciendo más grande cada vez que pasaba el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es sacar B, sacar L y el coseno del ángulo. El coseno del ángulo
como os decía antes, 0, ya que el vector B y S forman 0 grados. Vale, entonces me queda diferencial de L con diferencial de T. Pero diferencial de L con diferencial de T, ¿qué es? Pues no es nada más que espacio partido tiempo, porque la longitud vendrá expresada en metros y el tiempo en segundos. Y espacio partido metros, si yo os pongo que la derivada de S con respecto de T, vosotros inmediatamente me decís que esto es la velocidad. ¿De acuerdo? Y tenéis razón. Tendréis razón, eso es la velocidad. Vamos a continuar. Entonces, la derivada de L en función del tiempo se ha convertido en el vector velocidad de la espira que teníamos. Ese vector velocidad que me daba el enunciado, que era 2 centímetros partido segundo. Vamos a sustituir en la ecuación entonces y me queda 2 por 10 elevado a 4 voltios negativo, ya que la ley de Faraday lleva un signo menos delante. ¿De acuerdo? Bueno, por otra parte nos pide la gráfica de la fuerza electromotriz en función del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, antes de nada, me lo piden en el apartado B, quiero recordar, si vamos introduciendo, como os decía antes, si la espira se va moviendo hacia la derecha con una velocidad, nos damos cuenta que a través de la ley de Lenz, la espira tendrá una corriente inducida a través de una intensidad de corriente I inducida, ya que tiene una fuerza electromotriz inducida, que sería sentido, como podéis observar, antihorario, ¿de acuerdo? Porque cada vez atravesarían más líneas y lo que haría la espira sería poner una corriente en movimiento de tal manera que a través de la regla de la mano derecha tirase las líneas fuera hacia vosotros, ¿de acuerdo? Es decir, esta fuerza electromotriz haría líneas de campo magnético en forma de puntos para contrarrestar la entrada de las X del campo magnético. Repasamos la ley de todas maneras que dimos en clase. Vale. Por otra parte, también me piden la gráfica. La gráfica la he dividido en 4 zonas. Zona A, B, C y D. He puesto aquí tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. Vamos a ir explicando poco a poco la gráfica. De todas maneras, os recuerdo que la espira, al principio, la tenemos fuera del campo. Se va desplazando a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces lo he llamado zona A, esa espira que está fuera del campo magnético. Si estoy fuera del campo magnético, aquí, fuera, no tengo líneas que atraviesan, no tengo cruces todavía, no tengo líneas de campo magnético que atraviesan la espira. Por lo tanto, nos encontramos con que en la zona A la fuerza electromotriz será 0. Sería una línea recta, que la he representado en rojo, espero que se vea bien, con epsilon igual a 0 voltios. Vale, aquí ya empezamos a entrar. La espira empieza a entrar en el campo magnético, ¿de acuerdo? Entonces, según va entrando en el campo magnético, nos encontramos con la zona B, donde existirá una fuerza electromotriz, que es la que hemos calculado antes, de menos 2 por 10 elevado a menos 4 voltios, y se mantendrá constante durante todo el tiempo que la espira se vaya introduciendo. En cuanto a la espira esté, la voy a poner en azul, en cuanto a la espira esté ya dentro del campo magnético, si se desplaza dentro del campo magnético, las líneas que la atraviesan van a ser la misma, hasta que empiece a salir. Hasta que empiece a salir, aquí ya empieza a salir. ¿Veis? Aquí ya hay una superficie que no tiene líneas de campo. Esto ya estaríamos hablando de la zona D, ¿de acuerdo? Pero mientras la espira está dentro del campo magnético, está dentro del campo magnético, el número de líneas que la atraviesan sería el mismo, según me voy desplazando. ¿De acuerdo? Entonces fijaros que aquí sería el mismo número de líneas hasta que empieza a salir. Entonces, aquí, en este momento, estoy en la zona C, donde el campo magnético no varía al que atraviesa la superficie de la espira y la fuerza electromotriz inducida sería 0. Ahora, como os decía antes, empieza a salir. Empieza a salir, empieza a salir,
Y aquí hay una variación de líneas. Cada vez hay menos líneas que la atraviesan. Cada vez hay menos líneas que la atraviesan. Entonces, la fuerza electromotriz volverá a tener ese valor de 2 por 10 a la menos 4. Lo que pasa es que ahora lo tendrá positivo. ¿Por qué? Porque la corriente, según la ley de Lenz, irá en sentido contrario. Es decir, en este caso, en esta zona D, el sentido sería un sentido horario. Lo podemos poner si queréis. Según va saliendo, se encuentra con que tiene cada vez menos líneas, y tenemos que utilizar la regla de la mano derecha para ver que tengo que tener un sentido horario para introducir las líneas que me estás quitando. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí en la zona B sentido antihorario. El sentido antihorario. ¿De acuerdo? Entonces tenemos como 4 grandes zonas. Zona A, fuerza electromotriz 0. Zona B, menos 2 por 10 a la menos 4 voltios. Zona C, estoy dentro del campo magnético, no existe variación de líneas, con lo cual 0. Y por último, zona D, sentido horario con un valor de 2 por 10 elevado a menos 4 voltios. ¿Sí? Bueno, os lo he explicado despacio. ¿De acuerdo? ¿Veis ahí los tiempos? T1 la espira comienza a entrar. Empieza a existir variación de flujo, con lo cual tenemos una fuerza electromotriz negativa. El tiempo 2, la espira queda dentro del campo magnético y no varía el número de líneas. Por lo tanto, la fuerza electromotriz sería 0. Me meto ya en el tiempo 3 y me meto en la zona D. Comienza a salir la espira del campo magnético mientras existe la variación de líneas. Existe variación de líneas, existe la variación del flujo y por tanto me encontraré con una fuerza electromotriz positiva de 2 por 10 elevado a menos 4 voltios. ¿Sí? Bueno, pues esa será la parte más difícil. En el apartado B me piden la intensidad de corriente eléctrica. Si R es igual a 10 ohmios. Bueno, pues aquí utilizamos la ley de Ohm. La ley de Ohm, según el Tribunal de Selectividad, aunque sea de primero de bachillerato, se debe de utilizar y se debe de usar y se debe de estudiar. ¿De acuerdo? Os recuerdo que la ley de Ohm decía que la intensidad de corriente eléctrica es igual al potencial partido de la resistencia. Vosotros la veríais de esta manera, con la V de potencial. ¿Sí? Esa sería la ley de Ohm. En este caso, nosotros en vez de potencial, utilizamos el potencial electromotriz, la fuerza electromotriz de la espira. Ese valor de 2 por 10 elevado a menos 4 voltios. Veis que yo he puesto valor positivo, estoy trabajando con módulos, porque la corriente eléctrica ya ha quedado bastante claro en qué sentido teníamos, en qué sentido de corriente teníamos. De todas maneras, os lo pongo aquí, el sentido de la corriente está respondido en el apartado anterior. Vamos a verlo. Según va entrando, veis la fuerza electromotriz en sentido antihorario, a través de la ley de Lenz, y si salgo, pues sería sentido horario. En este caso me dicen que introducimos la espira, con lo cual solamente tendríamos que poner este dibujo de aquí. ¿Sí? Bueno, y con esto ya hemos terminado. Damos el valor de 2 por 10 elevado a menos 5 amperios. De acuerdo, no voltios, amperios. Y ya estaría. Espero que lo hayáis entendido. Es un ejercicio muy completo y tiene la complejidad también añadida de hacer un buen dibujo. ¿De acuerdo? La gráfica hay que explicarla bien. Veis que esto es una forma de preguntar teoría. Al fin y al cabo todo esto es teoría. ¿Sí? Bueno, pues espero que lo hayáis entendido y os mando un saludo. Que tengáis un buen día, chicos.